Buenos días, tardes, noches, esto es Efecto Diálogo. Y el día de hoy, ¿y si clonas a alguien? ¿Serían la misma persona dos veces o serían dos individuos distintos? De la madre. Ya yo aplaudí. Chiste, ya yo aplaudí madre, hace tiempo. Y después. Y todo el mundo. Cónchale, vale. No se puede poner nada serio. Bueno, después. Mira, después de los 10 que he cargado. Mira, tengo todo menos seriedad. Sí, no, bueno, y además. Vamos a cambiar un poquito el tema de conversación el día de hoy con esto que le traemos hoy a la gente que nos escucha. Pero, por supuesto, antes que nada, gracias por escuchar. Hola, ¿cómo están? Esperamos que estén bien, ¿sabes? Nos agrada que sintonicen de vuelta y que estén acá otra vez con nosotros. Más sin embargo, oigan, suscríbanse. Claro, suscríbanse. El 70% de ustedes no se han suscrito todavía. Bicho, y le sacó los números. Sí, sí, wow. Sí. No es para sacar cosas en cara, es como mira, si les está gustando, oye, pónganse acá, o sea, simplemente le dan ahí a la campanita y bueno, y acá seguimos. Estos fieles servidores. Sí, vale, y para que vean que no nada más hablamos de política o de noticias o de cosas de leyes, el día de hoy vamos a traerles un tema un poco distinto. Es un tema que a mí me presentaron alguna vez en alguna clase de filosofía. Ya saben, ya entendieron, ¿no? Si ustedes no son filósofos, este no es el episodio de ustedes, ¿ok? Pero pueden aprender una cosa u otra. Me incluyo. Yo sé algo de filosofía, más sin embargo, cuando me presentaron el tema, me quedé como... ¿Qué? Vamos a hacer el ejercicio mental. A ver. Creo que el episodio de hoy seré un conejillo de Indias. Sí, total. Supongamos que hay un par de gemelos. Gemelos siendo identical twins, siendo como se conozcan, morochos creo que se conocen en otros países, pero los morochos son los que están afuera del saco en fin. Gemelos idénticos. ¿Ok? Bien. Okay. Supongamos que estos gemelos son expuestos a los mismos estímulos. Y por estímulos quiero decir las mismas enseñanzas, las mismas actividades, los mismos hobbies, los mismos amigos, las mismas personas, conversaciones, etc. ¿Ok? Siguen siendo dos personas distintas, ¿no? Siguen siendo dos gemelos, pero sí están siendo expuestos a lo mismo. Bien. ¿Tú crees que esas dos personas terminarán siendo iguales? Bueno, yo creo que siempre hay un estereotipo usual de Hollywood que siempre hay un evil twin y uno que es bueno y el otro que es malo. Digamos, en teorías estaban expuestos a lo mismo. Bueno, no, pero siempre hay un origin story ahí de que el malo entonces como que no le dieron el juguete y al bueno sí. ¿Sabes? O de Navidad uno le rompió el juguete al otro. No estoy hablando de esos factores, ¿ok? Estoy hablando de, supongamos que tiene a dos personas que le regalaron lo mismo. O sea, dos gemelos, que es lo más cercano a un clon que puede existir. Hasta el código genético se parecen, son similares, sino idénticos. Yo te digo, yo conozco y estudié por un tiempo con unos gemelos y jugaban el mismo deporte, tenían el mismo grupo de amigos. O sea, me llama mucho la atención porque es bastante similar como que al ciclo, o sea, sí. Al caso hipotético que me presentas en la velada de hoy. Ok. Y oye, y eran personas distintas. Era difícil reconocerlas porque además como buenos gemelos y saben que son bien parecidos,
se intercambiaban y era como que no, tal. ¿Sí? Y los dos respondían. Yo, pero sí, definitivamente eran personas distintas. Pero sí te puedo decir que tenían características, por lo menos de su forma de ser o de humor, que era similar. Tenían muchas cosas en común, lo cual lo hacía más divertido. Más de una vez se cambiaron de clases y demás. Entonces era que bueno. Qué cracks. Pero entonces, pero supongamos que pasas a un paso más allá. O sea, no estamos hablando de que... A ver, te estoy hablando del extremo a extremo. Mismas conversaciones, mismas enseñanzas, mismos deportes, mismo todo. ¿Crees que serían un clon del otro o seguirían siendo dos personas distintas? Copy-paste, no. Un copy-paste. No, serían dos personas distintas. ¿Y por qué crees que serían dos personas distintas? Más porque para mí, la manera como la persona, inclusive que esté expuesta a patrones y a estímulos distintos, la manera como la persona, como ese ser internaliza o interpreta ese estímulo puede ser distinto. Indiferentemente de que sí, la carga genética puede ser similar o virtualmente idéntica. Y que las exposiciones distintas, el simple ya no hecho que dos, o sea, que sean dos personas, que sean dos individuos distintos, te da la posibilidad de poder tener un resultado distinto. De cómo lo interpretan esos estímulos. O sea que de cierta manera hay algún tipo de... Ya el hecho de que son dos individuos distintos está predeterminando de que van a terminar teniendo... O sea, a ver, ok. Vamos a no usar las mismas palabras dos veces. Ajá, por favor. El hecho de que son dos individuos distintos significa que son dos biologías distintas, por así decirlo, y por ende se entienden e internalizan los estímulos o las palabras, las conversaciones, todo eso de una manera distinta. O ni siquiera estoy diciendo es que lo vayan a hacer distinto, sino que simplemente por el hecho de que la persona, de que sean dos individuos, existe la posibilidad de que se interprete distinto. Obviamente hay muchos factores externos y las condiciones macroeconómicas sociales y las realidades que uno vive también te generan ciertas condicionamientos, pero el factor humano de cómo uno interpreta eso es completamente... Es el factor individual, o sea, de que ese individuo tenga la capacidad de decir, mira, sí, yo tengo toda esta cantidad de elementos externos, pero ¿qué hago yo de eso? Yo creo que es el factor diferenciador que en donde una persona, por esa categorización o valoración subjetiva, hace que tú puedas distinguir una persona de otra, porque de nuevo, dependiendo de cómo interpretas lo que percibes, una experiencia puede cambiar completamente. Pero entiendo eso, pero lo que es, ¿cómo se dice? Lo que es la subjetividad moral, ya que es lo que, yo creo que la subjetividad moral uno la aprende, ¿ok? En parte, si... A ver, ¿cómo te explico esto? En esa parte yo estoy de acuerdo. Lo que te estoy diciendo es la capacidad de uno como individuo de interpretar algo. Y esa interpretación, que es a la que yo me refiero es... O sea, imagínate que eres una caja negra, como una computadora. Tú tienes un input, te está entrando información. Y tú eso lo analizas y lo procesas y luego tienes un output que es tu respuesta a ese estímulo externo. Ok, bien. En esa caja negra, por el hecho de que uno es un individuo, ahí puede que muchas de la información que entra sea similar,
pero sí hay posibilidad de que la salida sea distinta, o sea, que no sea igual. Ojo, Ok. en algunas pueden ser iguales, pero, pero creo que hay un margen en donde el carácter de la persona va a dar un resultado distinto. Claro, pero esto tiene que ver porque está siguiendo el ejemplo de la computadora, por así decirlo, que hay una teoría muy, muy extraña que todos somos, somos, ¿cómo se dice? Simulaciones, pero en fin. Para los que no vieron la Matrix, vivimos en una simulación, correcto. Pero todo esto en lo que te estás basando, siguiendo por lo de la computadora, es porque ambas computadoras son un poquito distintas, ¿no? De alguna manera u otra, arrancan distintas. Por ser dos individuos distintos. Creería que sí. Ok, bien. Excelente. De acuerdo ahí. Fenomenal. Ahora, ¿qué pasa si hago un copy-paste, si hago un clon de verdad? ¿Ok? Agarremos a dos niños, dos bebés, ¿ok? Dos bebés. Dos bebés. Se crían en la misma casa. Uh-huh. Son copias idénticas. Un tipo... biológico, químico, neurológico, cerebral, ¿ok? Y nacen así, tipo de ciencia ficción. Exacto, ciencia ficción total. Un Petri dish y los pones en unas incubadoras, ni siquiera como clonaron ¿cómo que se llama la oveja? La oveja que clonaron, sí. Que fue la primera clonación que existió. Sí. Bueno, en fin. Supongamos que es eso. Supongamos que agarramos un clon y chiquitico, bebé, ¡pum! Los crían bajo la misma casa, ambos. Uh-huh. ¿Se harían dos individuos distintos o serían la misma persona copiado por dos? Yo soy de la posición que serían dos personas distintas. Ok. Ahorita esto puede llevarnos a una tangente filosófica mucho más complicada entonces son dos almas distintas y ahí no me siento en ninguna capacidad de dar un juicio de opinión al respecto. No, pero honestamente no lo sé. Nos podemos quedar dentro de esto, dentro de lo físico, pues. Pero siguiendo mi conocimiento de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars. En la Guerra de los Clones, tú veías como a todos los entrenaban y educaban igual. Y aunque es ciencia ficción, veías que las personas desarrollaban, o sea, los clones desarrollaban una personalidad distinta, aunque fuesen copias al 100% del donante original. Ok. Esa es la referencia que tengo. Ok. Y creería que está... O sea, y me identificaría con eso. O sea, que la persona... o sea, que ese clon, indiferentemente que es un clon, aunque tenga la misma educación, la misma preparación, los mismos factores externos, por el simple y llano hecho de ser un individuo. Y yo creo que también va con simplemente temas de la biología. O sea, por ejemplo, uno puede percibir de estar expuesto a los mismos factores, pero de repente un día, mira, no dormiste bien, o tienes sueño, o le pusiste más atención a esto, o algo te llamó más la atención. Indiferentemente que seas un clon, esas personas ya cuando salen y están viviendo, están percibiendo de alguna manera a través de sus sentidos de alguna manera distinta. En un momento puede estar molesto, puede estar feliz o angustiado, y eso simplemente va a ir mutando y cambiando la percepción que interpreta la realidad. Por eso yo creo que por eso es que el tema de la subjetividad, que yo creo que ahí es en donde es mi bastión. Y porque a veces es tan complicado entender la subjetividad, es que mira, las personas pueden estar siempre bajo las mismas condiciones. Ejemplo, un partido de fútbol. Todos estamos viendo el partido de fútbol.
pero unos están yendo para un equipo y otros están yendo para el otro. Y uno puede percibir una gran victoria y otra es una derrota garrafal. De acuerdo. Entonces, ahí es a donde yo creo que está, creo yo, el meollo del asunto y por cual yo no creería que un clon, por más que sea clon, va a ser la copia idéntica de otro. Que entiendo de dónde vienes con respecto a eso, a la biología. Con respecto a lo del clon, yo te puedo decir que, bueno, más bien te traería el punto de que... ¿A quién clonaste, Pablo? Yo más bien te traería el punto de nuevo de las computadoras. Si tú tienes a dos computadoras idénticas y le metes el mismo input, te debería sacar el mismo output. Ambas. Porque son las mismas piezas, son lo mismo todo. Ok. Ojo, y ahorita con el tema que hay una concepción sobre la viabilidad de crear, por ejemplo, computadoras orgánicas y demás, me queda más todavía la duda porque en verdad no sé. Pero sí, obvio, o sea, obviamente el punto en contrario sería, mira, si tú ves a un individuo como la composición de sus partes y sobre la base de eso, con la información que tiene, debería generar la misma respuesta. En la teoría, sí, o sea, creo que es viable. Más sin embargo, algo te dice que no sería así. Algo me dice, algo me late que no sería así y que yo creo que ese mismo tema del factor biológico. Porque creería, pero me atrevería a farfetch a decir que no solo es algo que pasaría en un humano, sino también en un animal que trates de hacer este mismo experimento. Lo que pasa es que cuando hablas del factor biológico, lo que estoy tratando de hacer con el ejemplo es quitarte ese factor, porque te estoy hablando de que son dos cosas iguales. Obvio. ¿Ok? Entonces tienen la misma bioquímica, la misma todo, los mismos procesos sí. el mismo CPU, pues. Entiendo, pero en teoría, ¿sabes? Uno de factor, todos los animales, si nos vamos a categorizar de manera, ¿sabes? Tú y yo, todos somos humanos, tenemos mismos, ¿sabes? Anatomía, biología. Claro, pero no funcionan de la misma manera. Sí. Aquí yo estoy proponiendo una idea de que funcionan de la misma manera. O sea, si tenemos las mismas piezas, ok, tú y yo, bien, tenemos más, o por lo menos lo más similares posible. Yo te estoy hablando de idéntico. Ok. Y aún así dirías que serían dos individuos distintos. Bueno, sí, pero ahorita yo te lo devuelvo a ti porque tú creerías que serían la misma persona. Bueno, todo depende de dónde tome el argumento. Si agarro el argumento desde el punto de vista que muy famoso, que se me escapa la persona, el nombre, filósofo o el psicólogo que trajo esta idea, el psicólogo, de tabula rasa, que es una ideología la cual explica que nosotros nacemos en blanco, mente en blanco. ¿Okay? Y entonces nosotros somos todo lo que nosotros recompilamos alrededor de nosotros, ¿okay? Todo lo que vamos observando y las conclusiones que vamos llegando, creando, están en parte también basadas de aquellas otras cosas que nos han enseñado y sucesivamente. ¿Ok? Si lo agarro desde ese punto de vista y tienes dos personas totalmente iguales, totalmente iguales no, idénticas, es posible defender la idea de que se repetirían uno al otro. O sea, estuviesen hablando y no pudiesen hablar porque tuviesen las mismas ideas, comenzarían a hablar a la misma vez. O sea, sería un caos. Es como hablar con un espejo. ¿Ok? Ok. La realidad del asunto, however. Ya va, pero si hay esa teoría de haber otra. Tengo esa teoría de la tabula rasa. Ajá.
que es la que más apoyaría a ese punto. Ahora bien, está la otra teoría. Hay otra teoría que dice que uno nace con una predisposición genética o uno viene preprogramado de alguna manera y entonces de ahí nacen los caracteres. Que si uno se molesta más rápido que otro, o que si es más paciente que el otro, más amoroso que el otro, etcétera, etcétera. Cosas que uno no considera que se aprenden. ¿Ok? Entonces, como uno ya viene preprogramado con esas cosas, ya ese es tu primer filtro para ver la vida, y el resto de las cosas que vas aprendiendo lo vas a ver a través de ese filtro. ¿Ok? Pero te tengo una duda táctico-técnica ahí. Voy. A la misma vez, si estamos... con el ejemplo, estoy tratando de quitar ese factor de biochemically speaking con la idea del clon. Entonces, porque el clon nace en teoría con las mismas predisposiciones, con las mismas todo. Ahí es donde yo estaba yendo. Entonces, es que esa era mi idea, de presentar el tema con la menor cantidad de factores posible. En otras palabras, tienes a dos personas, pum, uno ocupando este espacio y dos ocupando el espacio al lado de esa. ¿Ok? Y los pones a todas estas cosas. Aprenden lo mismo, hacen los mismos deportes, hablan con los mismos amiguitos, etcétera, etcétera. Crecen, llegan a tener... Bueno, tendrían el mismo trabajo al final, tendrían los mismos gustos, tendrían las mismas... terminarían con los mismos grupos de amigos. Ok. ¿Ya? Esa sería la pregunta que se presenta. ¿Y cuál es mi opinión? ¿Cuál es tu opinión? Porque aquí me has tenido peloteando. Ok, bien. Mi opinión. Mi opinión es que no importa qué tan idéntico seas, ¿ya? A la otra persona. No importa si eres idéntico, igual, idéntico, ¿ok? No importa. Y no importa qué estímulos te muestren de la misma manera. El hecho de que estás ocupando un espacio distinto a la otra persona es suficiente factor como para que tú interpretes los estímulos o los estímulos te lleguen de una manera distinta a ti. Porque no estás ocupando el mismo espacio-tiempo. ¿Ok? Esto se pone complicado. Ok, ya. Ok, bien. Ok, espacio-tiempo. Ok, esto se está poniendo interesante. Ajá, no ocupas el mismo espacio-tiempo que la otra persona. Literalmente estás ocupando un espacio físico distinto a la otra persona. Y al ocupar un espacio distinto a la otra persona, el estímulo va a llegar a ti de una manera distinta. Entonces Star Wars tenía razón. Muchas gracias, señor. Sí, en otras palabras, sí, yo creo que Star Wars tiene una lógica bastante coherente. Oye, como dicen, es ciencia ficción hasta que deja de ser ficción. Exacto, y se vuelve ciencia. Pero ¿qué piensan ustedes, señoras y señores que nos escuchan todas las semanas, que hemos visto que hemos tenido videntes y escuchantes? Telescuchas. YouTube escuchas. Sí. YouTube videntes. Que hemos tenido varios de ustedes que nos han escuchado en todos los episodios, que lo apreciamos muchísimo. ¿Qué piensan ustedes? Y también agradecemos a nuestra comunidad que está creciendo, sobre todo, ¿sabes? Con los comentarios. Sí. Tratamos de darles respuestas y generar más preguntas. Oigan, díganos en los comentarios, ¿ustedes están de acuerdo con esta conclusión que hemos llegado o ven que estamos completamente en desacuerdo? Sí. Dado que vivimos en una simulación, entonces terminaría siendo uno igualito que el otro. Sí, y cierra el capítulo y Pablo, ¿por qué? Señores, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Chao. Adeu.